yo a reclamar una herencia que me dejó mi suegro. El tata se enfermó, nadie lo quería cuidar. Nunca el tata lo querían ir a dejar a un asilo. ¿Por qué usted reclama derecho en la herencia de su suegro? Estaba ahí, yo tenía 15 años. ¿Cuándo estaba ahí Sí, con yo los osos? Si yo estaba sola con la Vero. ¿Ustedes sabían que la historia no termina donde ustedes me la contaron? Ay, maravillosa, queremos escuchar. No sé si le va a parecer tan maravilloso. Mi mamá era su deseo de dejarme en la tierra de ella su herencia. Sus derechos. Sí. No. Ella no sabe qué es lo que hace, no sabe qué es lo que firma. Déjeme hablar a mí, por favor, me está preguntando a mí. Usted aquí no tiene nada que pito tocar porque ella es la nieta. También maltrataba psicológicamente a su madre. Tú eres falso, ¿por qué? Una vergüenza. Ella todo graba, todo saca fotos. Que se les caiga la cara antes de venir a pelear por 1 metro de terreno. María asegura que viene a recuperar una herencia de su marido, pero ¿habrá herencia realmente? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Buenas María, tardes. Doña Verónica Bueno. y Doña Josefina. Bienvenidas todas. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso, Doña María? Mi caso que vengo yo a reclamar una herencia que me dejó mi suegro. ¿Herencia de su suegro? Sí, por parte de mi esposo. ¿Su esposo está Sí. fallecido también? También. Ya. ¿Cuándo falleció su suegro? Y no me acuerdo los años. ¿Y su esposo? Como 15 años ya. Ah, ¿no sabe la fecha de No. de ninguno? Ninguno. Ya. ¿Y a quién demanda usted? A la Verónica Sí. para que ella me devuelva mi herencia que me corresponde. ¿Y ellas qué relación tienen con su marido o con su suegro? La nieta de mi suegro. Ya, sobrina suya, digamos. Sí. Mi ¿Sí? sobrina. ¿Es así? ¿Ambas son sobrinas de la No, señora? ella es mi hija. Yo soy la hija. O sea, ¿usted sería como cuñada de la señora? No. Yo soy sobrina de ella. Ya. No se entiende mucho, pero a ver, ella vamos es mi al tía origen. y ella es mi hija. Ah, ella habla de su suegro. Claro. ¿Su suegro sería su abuelo? Ujú. Ya, su abuelo. ¿Cómo se llama su abuelo? ¿Cómo se llamaba? Juan Palma Don González, Juan. ¿Y don Juan, usted sabe cuándo falleció? el 26 de mayo del 2015. Ya. Mi tío Manuel falleció En el 2002. el 9 de julio. el 9 de julio del 2002. Y ese era el marido de La doña señora María. Sí. Y don Juan Manuel, que fallece el 9 de julio del 2002. ¿Cuántos hermanos tenía? 5. ¿Todos vivos? No. Magdalena falleció y Juan Manuel también falleció. ¿Y Magdalena cuándo falleció? El 26 de abril del 2006. ¿Dejó hijos? Sí, una. Ya. ¿Está don Juan Antonio? Tiene 5 hijos. Uno de sus hijos, don Juan Manuel, marido de la señora. Otro de sus hijos, doña Eva, madre de la señora. Sí, abuela suya. abuela. Ay, se entendió. ¿Y ella está viva? ¿Está fallecida? Está viva. Está viva. Ya, o sea, ella es la que es dueña de la herencia. ¿Y ustedes vienen en representación No. de ella? No, tampoco. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el tata tenía sus 5 hijos y él era casado con Josefina, su señora, y cuando mi mamá, porque ella me crió a mí, me criaron Juan Manuel, o sea, Juan Antonio y Josefina me criaron a mí. Ya. Entonces, cuando murió mi mamá, Josefina, mi papá, ¿Usted está reconocida como hija de don Juan Manuel y de doña No, Josefina? solo nieta. solo nieta, ellos, mi mamá ¿Su mamá legal quién es? ¿Doña Eva? Eva. Eva. Ya. Y cuando yo tenía 8 días de nacida, ella me tomó y me fue a dejar a donde mis Ya, la abuelos. criaron los abuelos, pero su madre legal es doña Eva. Eva, claro. ¿Cómo llega usted a ser titular de la herencia de su abuelo? ¿Por qué? Eso es lo que voy a explicar ahora. Sí. El tata se enfermó, nadie lo quería cuidar, lo querían mandar a un asilo y como yo no trabajaba, le dije yo voy y lo cuido. Ya. Yo tuve casi 5 años con él Sí. y él me Pero- dijo, hija, ¿cómo te voy a pagar yo
esto Pero que tú estás Vero, haciendo el conmigo. Tata no estaba solo, estaba con la Julia y nunca el Tata lo querían ir a dejar a un asilo. ¿Por qué habláis eso? Y ¿Por le qué, vendió verdad? su abuelo derechos a usted. Todavía no me Vendió. explica. Sí, Lleva más de entonces 20 ahora minutos. ya estaba enfermo el Tata y antes de que de fallecer, él me Le vendió y me vendió cedió todos sus derechos. Todos sus derechos. Perfecto, lo que le quedaba. Claro. Porque se me estaba diciendo que antes le repartió a los hijos. Claro. Exacto. Ya. Ahí, Perfecto. ahí vengo yo. Y entonces, ¿cuántos serían los derechos que usted reclama? ¿O por qué usted reclama derechos en la herencia de su suegro? Los derechos de mi esposo. Pero es que su esposo vendió los derechos según ella. Pero Y ¿a dónde ten- están los papeles? pero A mí nunca me tenemos- dieron Conservador una- de... Es que nadie le una tiene que avisar. firma, nada. Nadie le tiene que avisar, pues ella tendría que ir al conservador de bienes raíces usted a revisar. Y tengo una fotocopia igual, si quiere se la puedo pasar a ella, se la puedo pasar a usted. Muéstremela y Tenemos- vemos si se la pasamos a ella. Para que tenga Trae. los papeles ella también y quede todo claro. Tráigamelo para mirarlo, para explicarle a la señora. Ah, ¿es lo mismo? tengo dos. No, sí, ¿tiene dos. copia para todos? Sí, Ya. para todos, es que es Muy necesario bien. que todos lo lean. Muy bien. Yo no sabía de eso, que le había vendido los derechos. Es que no tienen por qué avisarle. 16 de diciembre de 1998. Don Juan Manuel Palma cede a don Juan Antonio Palma. O sea, el hijo al padre. Su marido a su suegro. Ya. Le cede. De los derechos heredados en la sucesión intestada queda el fallecimiento de la madre. Se los cede todos al padre. Debidamente anotada al margen de la inscripción de dominio de la propiedad. Se lo cedió, todo. Que a mí nadie me había dicho nada. Pues yo cuando fui a hablar con la ¿Usted Vero... estaba casada con su marido? Sí, sí, sí. Y tengo 2 hijos. ¿Sí? Tuve 2 hijos. Cuando él porque falleció, tres. ¿usted estaba con él? No, no. Yo ¿Y en, estaba separada. ¿Y en qué año se separó de él? Ya como 30 años ya separada. Ya, pues entonces, ¿cómo le iba a avisar el caballero? 1998 estaba separada entonces. ¿Y con la señorita no se ha hablado antes? ¿No se han visto? Sí, yo he tenido contacto, yo tengo contacto con ella, yo no tengo ni un problema con ella, ¿Y ni ustedes con no mi le habían suegro, contado con esto? nadie. Mira, un día fue ella para allá y me dijo, Vero, esto pasa. Es que ella no sabe leer ni escribir. Sí, pues yo no sé. Ah. leer ni Entonces yo le escribir. dije, mira, Mari, le dije, yo no es por hacerte lesa ni nada, pero sale este papel. Y yo le leí ese papel y le di un papel que no estaba timbrado ni nada, entonces a lo mejor lo leyeron y dijeron, esto no tiene timbre, ninguna cosa, no es válido. No, no me has dado ni un papel, Vero. Yo te dije, mira, yo traigo toda la escritura aquí, pero no me diste. No, te había dicho, yo me lo di. Bueno, a lo mejor no te Si lo yo di. no... Y ahora que escuchó esto, doña María, ¿usted está clara con lo que dicen sus...? Sí, pues si es legal, ningún problema. Pues. Pero ella nunca me ha dicho nada. Pues yo, como le digo, yo no sé leer, yo le llevé los papeles míos a ella y ella no me los recibió, si yo no tengo ningún problema con ella. No, porque si tú querías hablar conmigo, ¿por qué no fuiste? Me Vivimos dijiste, muy Vero, cerca claro, y pero una si vez yo- pero y si fue yo- y yo me ¿cuántas acuerdo, veces yo fui a hablar estaba contigo? y mi mamá Una le vez. leyó y mi Una mamá vez. le Como leyó eso. 3 veces, porque un día que no estaba, y como 2 veces. Fue, yo no hasta, me fue hasta acordaba. un tasador a la casa. Yo Sí, creo pues. que eso no corresponde. Eso yo creo que no corresponde. Eso es, o sea, primero como, no sé, uno se siente acosado porque no corresponde mandar un tasador, menos si no es propietario de A mí, esto. yo no tenía ni un papel, ni un antecedente de los demás, No, así que no me está vengáis bien. a abrirme los ojos a mí, porque Pero que- yo no es que tenía le ni un estoy abriendo antecedente de los ojos. demás. Pero es que mi mamá le dijo. No me dijo. Yo no. estaba ahí, yo tenía 15 años. ¿Cuándo estaba ahí Sí, con yo los socios? esta- Si yo estaba sola con la Ya, Vero. está bien, yo no vengo a mentir acá. Está bien, yo- ahí está el papel. Yo no listo. estoy mintiendo. Si yo estoy diciendo Está lo que bien. corresponde nomás, pues. Está bien. Sí, yo no estoy alegando ni diciéndote nada. ¿Y estos papeles que trajo usted los revisó? ¿Se los revisó alguien? ¿Alguien se los explicó? No, ¿No? no. ¿Ustedes sabían que la historia no termina donde ustedes me la contaron? No.
hay más historias. Ay, maravilloso, queremos escuchar. No sé si le va a parecer tan maravilloso. A ver, vamos a revisar. Efectivamente, don Juan Antonio, cuando fallece, deja como heredero 5 hijos. Yo no sé con qué papel irme a la pizarra. Me van a faltar manos para irme a la pizarra. Ya, vamos a ir de a poco. Ah, los monitos. Vamos a ser monitos, como dice doña María. Es bonito. Ahí está don Juan Antonio, doña Josefina. Sí. Revisando la documentación que traen, doña Josefina fallece en 1984 y don Antonio fallece el 2015, dejando efectivamente doña Magdalena, don Juan Manuel, doña Eva está viva, esto no debiera decir ahí, está viva, doña Julia, doña Rosa. O sea, 5 herederos. Porque los herederos fallecidos, que es don Juan Manuel y doña Magdalena, dejaron a su vez aquí una hija. Y acá el caballero, bueno, tenemos a doña María, que es la cónyuge, me imagino que también hay hijos, ¿o no? Sí. ¿Cuántos tengo hijos? una viva. Que sea, tengo 2, pero una no la reconoció él. Ya, una hija. Ya no quise. Una cónyuge y una hija, que es lo Sí. que corresponde a don Manuel, se parte aquí mitad y mitad. Le corresponde a las 2. Vamos a la historia. Vamos a revisar. Primer documento que realizan. Lo que realizaron, efectivamente, como suponíamos, fue una cesión de derechos en 1998. ¿Entre quién? Como los dos se llaman Juan, vamos a poner Antonio. Manuel. La primera cesión de derechos que hicieron fue de Antonio a Manuel. Después, don Manuel le devuelve a Antonio. Claro. Y después, Antonio le compra a Manuel. Estaban un poco indecisos ellos dos. Y esto último, vamos a ver acá, lo hicieron en el año 99. En el año 98, entonces, el abuelo le da a todos sus hijos un pedazo de terreno. Estamos, check. Que fue lo que usted contó, la parte que sabía. En el mismo año, al poco tiempo, don Manuel dice, no lo quiero, te lo devuelvo, papá. Otra cesión de derechos. Check. Pero en el año 99, don Antonio se arrepiente y dice, no, papá sí quiero un pedazo. Sí. Pero es una cesión de derechos. Y ahí, según los antecedentes que tenemos nosotros, don Antonio, abuelo, le cede a don Manuel, su hijo, el 38,84% del terreno, Ya. que equivale, según la escritura, al lote denominado F. Esto es de don Antonio. Pero no es por herencia, es por cesión de derechos. Y el abuelo se queda con el resto. Se queda con el resto. Hasta que don Antonio, de nuevo, estaba bien indeciso con sus terrenos, para eso quería dejar todo repartido. Le cede a Verónica el saldo que le quedaba a él como terreno propio, el 61,16% del terreno. ¿Qué pasa en la herencia acá? Que esta herencia, tal como les explicaba yo, nunca fue liquidada y subdividida, sino que siguen estando en comunidad de derechos. Entonces, en este terreno en común que tienen todos estos herederos, donde hay una parte que tiene doña Rosa, donde hay una parte que tiene doña Julia, doña Eva, etcétera, etcétera,
los herederos de don Juan Manuel ocupan el lugar que a él le correspondía en esta herencia, es decir, el 38,84, que usted ya lo tiene. Sí, sí, sí. Y doña Verónica, El 61,16. Sí. De lo que le quedaba Al tata. al abuelo. Al tata, sí. Porque el abuelo también hizo otras sesiones de derecho que no vienen aquí especificadas con los otros hijos que tenía. Para determinar específicamente en el terreno, y ahora vuelvo acá, que esto está difícil de explicar, pero bueno, no sé si. A ver si lo pongo frente a la pizarra, a lo mejor lo podamos ver. Tenemos acá, no es lo más moderno, no es lo más práctico que se puede hacer, este terreno. Y a simple vista se ve que los números de rol se repiten. Eso quiere decir que no se ha hecho subdivisión de roles. Está el mismo rol, pero sí está loteado. Lote 1, lote 2, lote 3, F1, F2, etcétera, etcétera, etcétera. Está cada uno con su metraje. Sí. Entonces, probablemente, si uno va a la inscripción de dominio de este terreno, así como están las inscripciones de las sesiones de derecho que ustedes trajeron, deben haber inscripciones de sesiones de derecho con los otros herederos. No hay ninguna herencia, doña María. Lo que hay es una propiedad por cesión de derecho que adquirió su marido, que muere casado con usted, aunque no vivieran juntos, y que una vez fallecido, él transmite, por sucesión por causa de muerte, a sus herederos, cónyuge e hijos. Vengo yo a reclamar una herencia que me dejó mi suegro. El tata se enfermó, nadie lo quería cuidar. Nunca el tata lo querían ir a dejar a un asilo. ¿Por qué usted reclama derecho en la herencia de su suegro? Estaba ahí, yo tenía 15 años. ¿Cuándo estaba ahí Sí, con yo nosotros? estaba- Si yo estaba sola con la Vero. ¿Ustedes sabían que la historia no termina donde ustedes me la contaron? No, maravilloso, queremos escuchar. No sé si le va a parecer tan maravilloso. No hay ninguna herencia, doña María. Lo que hay es una propiedad por cesión de derecho que adquirió su marido, que muere casado con usted, aunque no vivieran juntos, y que una vez fallecido, él transmite, por sucesión por causa de muerte, a sus herederos, cónyuge e hijos. No hay herencia que reclamar. Y para determinar cuál es el monto específico que le corresponde en este terreno, o se ponen de acuerdo con los otros herederos y hacen una liquidación y partición de esta comunidad hereditaria, o van a juicio de partición. No sé si en la práctica, ustedes conocen el lugar, han subdividido estos terrenos y esto está así como indica el plano en esos loteos, Sí. y cada uno de los Sí. herederos está ocupando ese lote. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted también? Sí, sí, ese mapa me lo pasó mi suegro. Un día me lo pasó y yo le dije, ¿para qué, tata, me lo pasa? Me dijo, te va a servir. Es todo lo que me dijo. Porque yo nunca le pregunté por terreno, por nada, tata. La liquidación y subdivisión puede hacerse por una acción voluntaria, como un acuerdo entre los herederos, que yo creo que sería lo más prudente en este caso, donde todos se pusieran de acuerdo y estos lotes que ustedes tienen definidos se adjudicaran como propios. Ya. Si todos firman y hacen esta escritura de subdivisión y adjudicación y todo lo demás, lo inscriben y va a quedar absolutamente regularizado. Pero por lo menos en el caso de ustedes, no hay nada que reclamarle a ellas porque ellas no tienen nada suyo, ni ellas tienen nada que reclamarle a usted porque usted no tiene nada de ellas. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos para poder terminar esta historia en paz? Pamela, tú pudiste conversar con ella y desentrañar también esta larga historia. Y costó harto entenderla por lo demás. Está muy difícil de entender por la mezcla generacional, además que hay acá, Carmen Gloria. La señora María estuvo muy poco tiempo casado con su tío, ¿no es así? Con el tío de Verónica. El gran tema es que antiguamente, y todavía pasa en nuestro país, el valor de la familia estaba muy puesto en papel. Para la señora María, como ella nunca se separó legalmente de esta persona,
ella siente que todavía tenía una conexión con estos suegros. Ella todavía habla de mi suegra, del tata, refiere que su suegra tenía relación con ella, que es todo lo contrario a lo que vive la señora Verónica. La señora Verónica crece en una familia donde la señora María no existía. Por eso que ellas nunca se habían sentado a tener esta conversación. Porque básicamente la visión que tienen la una de la otra es completamente distinta. Una ve a una sobrina, a una familiar, a familia. Y la otra ve a alguien que se separó de su tío cuando ella era chica y nunca existió en su vida. Porque ella creció en una familia en donde usted ya no estaba. Para usted siguió siendo su familia. Claro. Pero para la señora Verónica, esto ya se había terminado hace tiempo. Entonces, los lazos familiares que uno siente no necesariamente son los mismos que sienten los demás. Y eso hay que respetarlo. Sí, hay que entender también, por otro lado, que cuando uno no es muy cercano a alguien, en el caso cuestión acá, o cuando ha involucrado valores que para uno son importantes, como los valores de estos terrenos, es posible que existan suspicacias y que se desconfíe de ambos lados. Y no se trata de que alguien sea mala persona o buena persona. Es normal. Nadie confía ciegamente en otro a menos que lo conozca mucho, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas. Nos falta saber, uno, si efectivamente esta cesión de derechos que hizo el abuelo la hizo en terrenos determinados cuando decide venderle a los hijos. Y por algo existe un plano que a lo mejor él regularizó y a lo mejor está inscrito en forma individual cada terreno del conservador. O no, y solo fue una cesión de derechos y nunca la formalizó a pesar de que hizo el plano. No tenemos certeza. Hay algunos indicios. Pareciera que el abuelo en este terreno que se quedó para él y que él le cede o le vende a su hijo Manuel un pedazo y que luego le vende a su nieta Verónica otro pedazo, pareciera que esos dos terrenos nunca los subdividió. ¿Por qué presumo aquello? Porque doña María sí buscó un abogado y se interpuso en acción para solicitar un juez árbitro. ¿Qué es lo que es eso? Y debo suponer, te voy a explicar, debo suponer la buena fe del abogado que contrató a doña María y que por lo tanto él seriamente revisó estas inscripciones y está pidiendo la designación de un juez árbitro para que se liquide la comunidad existente entre ustedes dos. Perdón, pero ya hubo eso. ¿Sí? Eso que usted dice que hubo un juez partidor y todo. 2017. Sí. Y quedó en nada. Es que eso no significa que no haya nada. Significa a lo mejor que no se le pagaron los honorarios al juez partidor, significa que nadie se presentó a las audiencias, significa que pudo haber abandonado el procedimiento. Sí, porque ella estaba enferma, parece que estaba enferma. Que yo paso si ella es la que inicia el proceso y no continúa con el proceso y uno abandona el procedimiento, se archiva. No quiere decir que no haya nada. Sí hay un indicio acá de que existe una comunidad, a lo menos, entre ustedes dos. Ya. Y yo creo que es porque el pedazo que era don Juan Antonio, aparentemente, lo TF, él lo dividió. Dijo, un pedazo para Juan Manuel y un pedazo para Verónica. Sí. Pero no lo individualizó. Eso quiere decir que no sacó número de rol, ni lo determinó, ni individualizó el conservador de bienes raíces. Entonces, entre ustedes dos hay una comunidad. Ese pedazo que era de don Antonio, hay un 38,8% que es suyo y hay un suyo y un 61,16% que es suyo. Tienen una comunidad. Entonces lo que debieran hacer ustedes de común acuerdo, en vez de pedir una designación de juez árbitro que le pasaría mucho más cara, hablar con un abogado o a dos abogados que se pongan de acuerdo y que delimiten y subdividan si es que es posible hacerlo e inscriba de manera individual. ¿Me expliqué? Sé que es complejo, pero ¿se logra entender? Sí. Ya. ¿Crees tú que eso sea posible, dada la relación que han tenido hasta ahora? Totalmente. Creo que hasta acá esto había sido falta de comunicación. Don Antonio debe haber sido bien adelantado para su época, porque trató de hacer todo bien. Y en ese intento, creo que, y si les puedo pedir, es que en este proceso que van a seguir, tengan en claro que esto fue un regalo de un señor que por alguna u otra razón quiso beneficiar a su nieta, quiso beneficiar a su ex nuera
Y en base a eso y a ese recuerdo, un señor que hizo todo en una época en donde la cosa era más difícil y más cacho y más engorrosa, por ustedes. Claro, Si para mantienen todos eso en hacerlo mente, más- se va a hacer mucho más fácil de llevar. Muchas gracias, Pamela. Yo lamento no poder entregarles la solución porque se queda como frustrada cuando no puede entregar toda la solución completa acá o no podemos seguir adelante con el proceso que corresponda. Y este es un caso de aquellos, o sea, es una irresponsabilidad tratar de delimitar acá con los planos o con la poca información que tenemos cuánto es específicamente el terreno de Doña María o cuánto es específicamente el terreno de ustedes. Mi sugerencia es que ambas partes tengan abogados que puedan conversar entre ellos y que puedan ayudarles a delimitar estos terrenos y a inscribirlos en forma separada. Estoy hablando, presumiendo que los otros terrenos ya se encuentran individualizados. Porque si no están individualizados, tienen que sumar a este trabajo por delante a los otros herederos. Doña Rosa, Doña Julia y Doña Magdalena. No hay mala fe de parte de ninguna de ustedes. No. Es normal, es esperable, las suspicacias, las desconfianzas, porque no se conocen de toda la vida, porque no han tenido una relación cercana y porque también lo que está involucrado impacta en el patrimonio de ustedes. Es una parte importante, un capital importante, ¿no? Claro. Pero váyanse con la tranquilidad que no ha habido mala fe de ninguna de las partes, que no hay nadie perjudicando a nadie y que esto tiene fácil solución. Yo no les recomiendo el juicio de partición, partan por un abogado particular que pueda hacer un estudio de títulos y pueda definir y determinar los terrenos que le corresponden a cada una de ustedes. Que tengo la presunción de que su abuelo ya lo hizo y que es el lugar que están ocupando. Solo falta que algún geomensor o topógrafo confirme aquello. Y si es así, aún el proceso es más fácil. Y con esto cerramos. Póngame mucha atención porque de seguro le ha pasado lo siguiente. Ha dormido las horas necesarias, pero igual despierta cansado. De seguro que sí. ¿Cuál será el motivo, la razón de lo que ocurre esto? Vamos a ver qué nos responden los especialistas de Clínica Indisa. Ponga atención. Existen muchas patologías hoy en día y la más importante es la apnea obstructiva del sueño. Cuando yo duermo, puedo dormir las 8 horas o 10 horas y despierto y estoy cansado. Eso quiere decir que el sueño no fue reparador. Y nosotros, como Clínica Indisa, lo que hacemos es un estudio de ese sueño. Tomamos un examen importante que se llama polisomnografía para descartar la patología más importante hoy día, que es la apnea obstructiva del sueño, porque eso quiere decir que el sueño no es el adecuado. Para eso también tenemos que ver y examinar a los pacientes para ver si tienen obstrucciones a nivel de la vía respiratoria. Por ejemplo, que esté obstruida la nariz porque o es alérgico, o tiene el tabique desviado, o tiene amígdalas grandes en la boca, o la úvula está elongada, etc. Y con eso vamos revisando bien que no esté obstruido desde el punto de vista mecánico y que no tenga esta patología, como les digo yo, que es la apnea obstructiva del sueño, que es un diagnóstico un poco más severo. Y lo otro, los pacientes roncópatas. Los roncópatas en general, cuando roncan por la obstrucción, gastan energía al dormir y por lo tanto el sueño tampoco es reparador. Mi mamá era su deseo de dejarme la tierra de ella, su herencia. Sus derechos. Sí. No, ella no sabe qué es lo que hace, no sabe qué es lo que firma. Déjeme hablar a mí, por favor, me está preguntando a mí. Usted aquí no tiene nada que pito tocar porque ella es la nieta. También maltrataba psicológicamente a su madre. Tú eres falso, ¿por qué? Una vergüenza. Ella todo graba, todo saca fotos. Que se les caiga la cara antes de venir a pelear por un metro de terreno. Graciela y José Manuel están seguros que su hermano engañó a su madre para firmar unos documentos. ¿Estarán fundamentadas estas acusaciones? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Graciela y don José. Buenas tardes. Doña Carolina y don Benito. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su caso? ¿Quién lo va a explicar? Yo. Doña Graciela. Doña Graciela, que soy la hija de la señora Delmira San Juan. Yo vengo a demandar a mi hermano, Benito, por el hecho de que lleva a mi mamá a firmar una escritura falsa, engañada. ¿Cuál sería el engaño?
El engaño que la lleva estando mi mamá enferma. Mi mamá tiene 90 años. Ya, actualmente. Ya, actualmente. ¿Y cuándo firmó esa escritura? Hacen exactamente como 3 años. O sea, ¿con 87 años? Sí. Ya. ¿Ya? Y bueno, yo vengo a... ¿Y esa escritura de qué es? De un terreno que son 6,5 hectáreas de terreno que le quedan a mi mamá. O sea, firma una compraventa. Exacto. La edad no es impedimento para firmar un documento ni para hacer actos jurídicos. Sea transferencia de bienes como la compraventa o de derechos como una cesión de derechos. ¿Por qué usted cree que su mamá no debiera haber hecho esa o no cree que su mamá podría haber hecho esa compraventa? ¿Cuál es el engaño? Porque mi mamá está con su mente malita. Ella no sabe qué es lo que hace, no sabe qué es lo que firma. Que ahora ella ni siquiera conoce a sus hijos. ¿Y eso lo certificó algún médico? Mire, no hemos hecho ese trámite, no hicimos ese trámite. Ese es esencial. Claro, pero es que nunca pensamos que esto iba a pasar con nuestro ¿Cómo se entera hermano. usted de esta supuesta compraventa? Mire, yo me entero por... es que él un día X me llama y me hace llevar a mi mamá al pueblo, a su casa, que supuestamente le tenían ¿Dónde una viven hora ustedes? En Mulchen. Ya. Yo vivo en el campo con mi mamá y él vive en Mulchen. ¿Usted vive con su mamá? Yo vivo con mi mamá. Yo voy para los 6 años que yo vivo con mi mamá. Ya. Y don Benito la llama y le dice, trae a la mamá que vamos a ir al pueblo. Claro, que la va a llevar al médico. Ya. Ya. Y de ahí se la lleva a la notaría. Después del médico se la lleva a la notaría. Y mi mamá sin saber a qué iba. Disculpe, señorita Carmen Gloria. Eso es totalmente mentira, porque resulta que ella vino con mi papá. Hay un certificado médico que también acredita que mi abuelita estaba en su sano juicio para poder tomar la decisión que estaba tomando, y se dio médico en su instancia y ellos dos entraron y hablaron con el doctor. Ella también estaba presente. Ella estaba presente. O sea, tenemos un hecho claro. Se firmó una escritura. Sí. Sí. Ya. Las dos partes dicen que sí. La señora dice que su madre estaba en ese minuto con las facultades mentales perturbadas. Sí. Según usted dice que eso no es así, porque habría sido certificado por un médico en el que fueron ambos hermanos. Y yo también estuve afuera esperando porque entraron ellos dos. Y esa certificación del médico, según su versión, ¿sería con conocimiento de doña Graciela que era para firmar un documento? Sí, señorita. Sí, señorita. Sí, así fue. ¿Sabe por qué fue así? Di la verdad, di la verdad. Aquí no hay que venir a mentir. Mire, ese día ustedes me mandaron a buscar. Ya, yo llevé a mi mamá a la casa de él. Entonces, a mí me dejan en la casa de él con la señora de él, que es mi cuñada, y él va con su hija y mi mamá la llevan al médico. No, usted fue con nosotros, que no se lo olvide. No se lo olvide, Carolina. No, usted, aparte que usted aquí no tiene nada que tocar porque ella es la nieta. ¿Y sabe por qué soy ella? Mire, ¿sabe por qué yo tengo el derecho de venir a opinar aquí? No tiene derecho usted, porque somos los hijos. Aquí estamos reclamando los hijos. O sea, escúcheme un momento a mí. ¿Sabe por qué vengo a apoyar a mi padre? Porque yo estoy pasando lo mismo que está pasando él. Él tiene 55 años, señorita Carmen Gloria, y jamás se ha alejado del lado de mi abuelita. Y yo tengo 37 y hago lo mismo con ellos, lo mismo que él está haciendo con su madre. Jamás la ha dejado sola. Ella, por ejemplo, mi tía Chela, Graciela, llegó hace como 3, 4 años, cuando dejó de trabajar en Santiago, recién ahí ya vino a hacerse cargo de mi abuelita. Mientras tanto, ella venía para un año nuevo, fiesta, y mi papá estaba al 100% con ella. Mi papá subía en la mañana, bajaba a trabajar a su trabajo porque él vivía en Mulchen. Pero eso fue no. Tía, tiene 55 años, jamás la ha dejado sola. Reconozcan las cosas, reconozcan cosas. Mi papá estaba al 100% con ella. Mi papá subía en la mañana, bajaba a trabajar a su trabajo porque él vivía en Mulchen. Pero eso fue última. Tía, tiene 55 años, jamás la ha dejado sola. Reconozcan las cosas, reconozcan que es así. Mi hermano, otro hermano que se llama Ariel. ¿Cuántos hermanos son? Somos 8 total. Hay uno muerto. ¿Y el que está fallecido tiene herederos? Sí, tiene 3 hijos herederos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes estaba mi hermano, que era Ariel, cuidado de mi mamá,
Y él estuvo hasta el año 2018 más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Que él nos acercaba para allá, mi hermano. ¿Por qué? Porque después cuando... Qué mentira. No me vengas a tratar de mentiroso. ¿Cómo se ha hecho tan Porque falso, hombre? Porque tú eres falso. Tú eres falso. ¿Por qué? Una vergüenza. Es una vergüenza. Sí. ¿Por qué? Porque tú le faltaste el respeto a mi mamá. Es una vergüenza. Tío, ahí está muy equivocado. Viva, y lo faltaste muy el respeto equivocado. a nosotros. Ya, ¿por qué? Esa Carmen Gloria, ¿sabes por qué mi tío Ariel ya no vive ahí? Respeto. ¿Por qué le falta el respeto a mi mamá? Pero ¿por qué no lo dijiste? Eso. Ella estaba presente. No. A ver, ordenemos esto. ¿Dónde quedamos antes de que ocurriera este intercambio de opiniones entre ustedes? ¿Qué dice? En si usted sabía o no sabía cuando su madre, si no siquiera le ha preguntado, no sabía nada. No sabe lo que le voy a preguntar, pero ya no sabía. ¿Ah? Mire, cuando él hizo todo esto con mi No mamá... sabe lo que le voy a preguntar. ¿Por qué me responde no sé? Si todavía no saben lo que le voy a preguntar. Ya. Bueno, como no sabe cualquier cosa que yo pregunte, usted no la sabe, entonces le pregunto a ella. Usted dice que la señora concurrió con ustedes a la consulta del médico, donde se emitió un certificado de cuáles eran las facultades mentales de la abuela suya. Claro, así fue. Que era para adjuntarlo al contrato que iba a firmar horas más tarde con su padre. Sí. ¿Cómo le consta a usted que ella sabía que ese certificado era para ese fin? Porque punto uno, era ella, como le explico yo, ella llegó a cuidar a mi abuelita, ¿cierto? Ella llegó a vivir con ella. Sí, a ver, de lo que yo pude rescatar mientras ustedes discutían, es que su abuelita, doña Edelmira, siempre estuvo cuidada por don Benito. Sí. Que en esa época la señora vivía en Santiago, por lo tanto no podía hacerse cargo y que eventualmente la visitaba. El más cercano era él. Y la visitaba. Y también, en algún minuto, añadió don José, doña Edelmira fue cuidada por don Ariel. Sí, así fue también. Ya. Sí, ¿Y cómo llega a ser cuidada por la señora? Mire, es que pasó, por ejemplo, con un tema puntual con mi tío Ariel, porque resulta que él es una persona que tiene problemas con el alcohol. En ese entonces, no sé ahora si será igual, porque que no lo vemos ya son muchos años. Déjeme hablar a mí, por favor, me está preguntando a mí. Él pasó un caso puntual. Por ejemplo, ya él se fue a hacer el cuidado de mi abuelita, ¿cierto? Él no trabajaba, qué sé yo, y mi papá se quedó tranquilo en ese sentido porque estaba con un hijo que vivía con ella. Pero ¿Y todo esto ha significado cambios de casa? O sea, doña Edelmira estuvo en su casa durante algún periodo, después se fue a la casa de don Ariel y después a la casa de doña Graciela. Siempre vivió ella en ese sector. En su casa. Por ejemplo, mi tío Ariel vivía acá en Santiago. Pero me daron una serie de cosas que sin responder lo que yo estoy preguntando. Don José, entonces, ¿todos estos hijos se han turnado en la casa de doña Edelmira para cuidarla en su casa? No. No todos. Entonces, ¿dónde? Estos tres. Señora jueza, mire, lo que pasa Estos es que tres que ya mi nombra. hermano, el Ariel, estuvo más de 10 años cuidando con el cuidado de mi mamá. ¿En la casa de doña Edelmira? En la casa de mi mamá. Ya. ¿Don Benito vivía en la casa de doña Edelmira? No. ¿Y dónde vivía en Mulchen? No, él vivía en Mulchen, porque tiene casa en Mulchen. ¿Y cómo cuidó a doña Edelmira? Es que nunca la cuidó. Señorita Nunca la Carmen ha cuidado, Gloria. porque hasta el momento cuando ellos le echaron a carabinero a mi hermano, porque lo sacaron con carabinero a mi hermano, Mi mamá fue que echó a carabinero porque él era bueno, estaba tratando mal. Yo sé que él tomaba, estaba adicto al alcohol. Y también, ellos, también maltrataba psicológicamente a su madre, a mi abuela. Don Benito, cuando su hija se verá que usted ha cuidado a su madre, ¿se refiere a estar pendiente de ella, no a vivir con ella? Sí, está pendiente de ella todo el tiempo. Sí. Doña Graciela, ¿usted vive en la casa de doña Edelmira? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Desde hace 3 años? No, Sí. van a ser más de 5 años. No, porque ella terminó, la despidieron de la pandemia, en la pandemia. No, ¿Y la pandemia hace cuánto fue? ¿3 años más o menos? No, Carolina. ¿Y ahí dice que son 5 años? Van a ser 6 años. 6 años. Yo soy testigo. Mentira. Sí. Usted me habla de testigos si tuvieron ustedes disculpándose de Carmen Gloria, él habla de testigos, mire, me sorprende lo que ellos están haciendo. ¿Qué opinan los otros hermanos de esta historia? Don Miguel, doña Elsa, doña Liria. Es que don Miguel, él no da para ningún lado porque él también hizo una estafa, lo mismo que él se adjudicó 16 son hectáreas. estafadores. No impute delitos que no han sido resueltos así o calificados así por un tribunal de la República, porque si no usted cae en una comisión de un delito que es la calumnia. Ya, disculpe. Mientras no haya un tribunal que condene a alguien por un delito, el delito es una suposición. Ya, disculpe, señora jueza.
No, yo no, que le disculpe don Miguel que le está imputando un delito. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo lo digo por eso, porque él también se quedó con una parte del campo con 16 hectáreas. ¿De dónde viene este campo? ¿Era su abuela o su madre era casada? Sí. ¿Y ese campo lo adquirió con el marido? Sí, correcto. ¿Su padre está fallecido? Falleció. ¿Cuándo falleció? 2005, 17 de octubre. ¿Y ese campo entonces era del matrimonio? Sí. ¿Y ellos estaban casados en sociedad conyugal? Claro. O sea, hay una parte que es de herencia y una parte que son los derechos propios de doña Edelmira. Sí. Como socia de la sociedad conyugal y como heredera de su marido. Correcto. Ya. Entonces, usted dice que don Miguel le compró a quién parte del campo. Porque supuestamente que ese campo, o sea, no supuestamente, el campo, las 16 hectáreas, mi papá no las tenía inscritas. Ya. Ya, y él llegó un día diciendo que ese campo... Lo regularizaban bienes nacionales, seguramente. Claro. Ya. Y según ese campo se debían muchas contribuciones, que se debían más de 800 Ya, mil pesos. aprovechó una situación en la que vio que iba a sacar ventaja, pero eso no es la comisión de un delito. Claro. Ocupó un instrumento legal dada la desidia de los otros herederos. Claro. Y ahí se tuvo que botarse un bosque, que ese bosque lo boté yo con mi hermano, con el Ariel. ¿Y para qué? Para pagar todas las contribuciones para quedar el campo. Ya, o sea, le ayudaron todos a que se hiciera dueño de este Claro, terreno. pagó esas contribuciones y después dijo, ya están listas las contribuciones, fue a pagar casi 800 mil pesos, las pagó las contribuciones y después inscribió el campo a su nombre. Y nosotros quedamos, y lo mismo que está haciendo este joven acá. No es lo mismo. Lamentablemente, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero ¿y por qué lo hiciste? Aquí nosotros estamos... Porque mi mamá era su deseo de dejarme en la tierra de ella su herencia. Sus derechos. Y ella puede hacer lo que ella quiera. Si derechos. se lo hubiera podido dejártelo a ti, a ella. Documentos. Don José Santos Guíñez. Ese era el padre, ¿cierto? Sí. Aquí está su posesión efectiva, donde efectivamente tiene 8 hijos y una cónyuge sobreviviente. Se habla del terreno en Mulchen, una camioneta Chevrolet, un Mazda. Sí, correcto. Aquí está. Ya sabemos que está en lo correcto con los herederos. Después tenemos cesión de derechos hereditarios. Eso fue lo que se hizo. Que es una compraventa, pero de derechos. Donde don Benito le compra a su madre Edelmira todos los derechos que a ella le pueden corresponder sobre el terreno que se especifica y esos derechos son sus gananciales de la sociedad conyugal, o sea, el 50% de todos esos derechos, más lo que le corresponda como cónyuge sobreviviente heredera de don José. A lo menos, dice la ley, el 25% del resto, del saldo. Todo eso pasó a manos de don Benito, con fecha octubre del 2020, hace 3 años. Este me imagino que es el documento emanado de un geriatra que la examina y que certifica en el mismo año 2020 que se encontraría en pleno uso de sus facultades mentales. Documento que es obligatorio y es requisito para que un notario autorice la firma de un documento notarial que emite una persona sobre los 75 años. Y esta cesión fue inscrita en el conservador, fue escritura pública, cumple con todos los requisitos legales. No está discutiendo solo contra don Benito, está discutiendo con don Benito, con el médico, con el notario. Sí, está más claro. Porque usted está alegando que este acto es nulo. Por otro lado, hay otro documento de fecha enero del 2016, donde doña Graciela le compra a doña Edelmira un bien raíz. Entonces, si yo tomara como un hecho cierto su versión,
usted me está diciendo que en el año 2016, doña Edelmira estaba en perfectas condiciones de entender y comprender los actos jurídicos que ejecutaba, pero 4 años después, casi 4 años después, no lo estaba. Sí. O estaba bien para los 2 actos, o no estaba bien para ningún acto. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? O estaba bien para los 2 actos, o no estaba bien para ningún acto. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Por qué necesito que pase Pamela? Porque aquí hay 2 aseveraciones tácitas en este relato. Las voy a escribir acá. Y Pamela, que es nuestra psicóloga, ya voy a tocar el árbol genealógico, nos va a explicar. Estamos diciendo que en el año 2016, cuando se produce una compra-venta de un bien raíz, doña Edelmira estaba facultada, voy a poner ahí, o habilitada, ¿no?, para firmar. Estaba bien de salud mental. Año 2020, cuando se firma la cesión de derechos, esto habría cambiado rotundamente y ella no tendría voluntad. Cuatro años. Y tengo un informe psicológico que trae usted. Sí. De fecha 2023. 3 años. Y 7 años desde que firmó el primer documento. 3 años desde que hizo la cesión. Y en ese informe psicológico, yo no sé si tú lo pudiste ver. Sí, lo vi. Dice, su pérdida de memoria se agudiza con el paso de los años, llegando en la actualidad a un deterioro cognitivo severo con diagnóstico de demencia moderada. No especificada. No especificada, porque los esfuerzos de su hija Graciela han debido intensificarse en los cuidados, demostrando esfuerzo y esmero en ellos. Todo tuyo la explicación. La demencia, que la gente... Y qué bueno que lo hablemos, Carmen Gloria, porque hay harto mito alrededor de la diferencia entre una demencia y un deterioro cognitivo. La demencia, como enfermedad y como tal, por lo general tiene un inicio relativamente temprano a la edad en la que estamos hoy en día, nuestra expectativa de vida, ¿sí? Antes de los 70 años. Por eso que avanza muy rápido. Punto 1. Sin embargo, con el paso de los años, efectivamente se puede generar un deterioro cognitivo que es típico de la edad. Cuando llega a niveles muy altos, la gente empieza a hablar de demencia, lo que no quiere decir que haya tenido un diagnóstico de demencia. ¿Por qué lo explico? Porque ese informe del 2023 dice que dado el deterioro de la memoria que tiene actualmente, se habla de una demencia no especificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad de la demencia, como el Alzheimer, por ejemplo, que nuestras neuronas se envuelven en unos neurovillos fibrilares, no aparece. Y esto es solamente un indicador del paso de los años. Si en el 2016 ella hubiera estado bien, para que en el 2020 hubiera perdido por completo la voluntad, estaríamos hablando de que entre medio tendría que haber habido algún accidente cerebrovascular grave, alguna hospitalización muy larga, algo que deteriorara su salud. Algo que apresurara, este deterioro cognitivo que es típico de la edad. Averigüé y no aparece nada salvo enfermedades crónicas típicas de la edad también y que ella manifiesta varias y que han estado en tratamiento. Por lo tanto, si es que hubiéramos tenido una persona con una demencia al 2016, al 2023 tendríamos una demencia determinada
alta, no moderada y probablemente ya con un nombre. O sea, lo más probable, porque no podemos dar certeza, pero lo más probable es que tanto en el 2020 y con mayor razón en el 2016, ella haya estado efectivamente, como acredita el certificado médico, en perfecta comprensión de la realidad, del entorno y, por tanto, de las consecuencias de sus actos. Absolutamente, y es probable que su estado actual cognitivo tenga que ver con su deterioro físico por esta caída y porque se fractura la cadera. ¿Algo más que agregar, Pamela? Harto más. Sí. 90 años, 7 hijos vivos. Pude ver, cuando hablé con todos ellos, cómo hablaban de los terrenos, del dinero, de que el hermano mayor se quedó con un porcentaje, de que Graciela con otro, de que don Benito con otro. Y entre todo esto aparece, porque nunca aparece el estado de salud de esta señora, salvo unas fotografías tremendamente angustiantes y preocupantes, Carmen Gloria, del estado de salud físico de esta señora. Ella no está, si bien está en controles, sus controles son periódicos y a medida que cada quien la vea, no tiene un médico de cabecera, no hay una ficha clínica completa de su estado de salud y en este minuto, es cosa, insisto, ni siquiera necesito ver porque sí pude ver ciertos antecedentes de la cantidad de patologías que ella presenta, pero es visible su deterioro y ninguno de los hijos se preocupó de eso. Ninguno de ellos me habló de cómo se cuida a una persona con este nivel de deterioro. Ninguno de ellos habló de la preocupación que ellos pueden llegar a tener. Su única preocupación es si dejan entrar al hermano a la casa o no, si el otro hermano obtiene el terreno o no. Acá no hay nadie que realmente me haya hablado de una preocupación emocional real por esta señora, salvo la mujer de don Benito, que no está acá. Tanto la señora Graciela como don Benito cuidaban a esta señora junto a mi madre, María Isabel Constanza, que ya no está acá. Se enemitaron por lo mismo, por el tema de terreno y esas cosas. No fue por eso. Y por el tema de que ella la encontré un día X que, bueno, me emociono porque tenía a mi mamá semidesnuda. No. Sacándole fotos, riéndose de ella. Haciendo una grabación sobre lo que mi abuelita estaba haciendo. Y mi papá ahí le tomó la atención. Y de ahí se enemistaron, como se dice. Porque mi papá le dijo, ¿cómo le haces eso a tu madre? ¿Y cuál era la finalidad de hacer eso? Ella todo, señorita Carmen Gloria, disculpe, ella todo graba, todo saca fotos y mi abuelita se caía y esperaba. Yo iba a buscar el teléfono y le sacaba fotografías. Todo grababa. Fotos de mi mamá. Cuando ella se cayó, mi mamá se ¿Para cae. qué saca esas fotos? Porque a mí el psicólogo siempre me decía, el psicólogo, porque yo estoy con psicólogo y mi mamá también. Entonces ella siempre me decía, el psicólogo me decía, usted tiene que tener fotos para que tenga un respaldo, para que después no digan, pasó esto con mi mamá, con tu mamá, y nadie estaba ahí. Difícil que el psicólogo le diga eso, pero sí, el psicólogo me lo dijo. Que se preste para que grabe usted primero. Si se cayó la abuelita, sáquele una foto primero. Pero sí, o sea, yo también, tengamos una psicóloga acá para preguntarle, pero yo también pongo en duda una aseveración como esa, porque sí, lo que correspondería ahí, si la señora tiene un accidente, tiene una caída, tiene algún problema de salud, lo que corresponde es llevarla al médico, llevarla a la asistencia y que sea un facultativo del área de la medicina quien certifique esto se debe a una caída accidental o esto se debe a un golpe. Y eso sí le va a servir el día de mañana. Si es que algún hijo reclamara y dijera a esta señora alguien la golpeó o alguien la maltrató, uno diría, no, porque mira, fui al médico y el médico aquí certifica que esto fue una caída. Eso sí, pero grabar a la señora constantemente, sacarle fotos, violar o no respetar, si lo quiere decir de una manera más prudente, no respetar su intimidad, es a todas luces una vulneración inaceptable. A usted, es que ¿por qué no nos ponemos en el lugar de? ¿A usted le gustaría que el día de mañana sus hijos la desnudaran para sacarle fotos, para andar guardando como una prueba? Pero es que eso nunca fue eso. Es lo que usted está mostrando, pues, señora. No, es que yo le estoy mostrando cuando ella se cayó y se pegó en la cabeza, se pegaba en la cabeza. Por la razón que sea, ¿a usted le gustaría que el día de mañana sus hijos hicieran eso? No. Entonces no lo haga con su madre. ¿Existirá la posibilidad de despejar la relación entre ustedes, aclarando la situación de estas sesiones y compraventa,
para que empiecen a centrarse y a preocuparse de la madre? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Crees tú, Pamela? Creo que tendría que... A ver, yo siempre creo que sí. Y eso es parte de lo que a mí me gusta de buscar el lado bueno. Sin embargo, una de las cosas que tienen que manejar muy bien acá es que en esta familia, durante muchos años, desde que partió lo de este hermano mayor, al parecer, todo esto se ha gestado desde él me dijo, ella me dijo, yo pensé, y no hablar las cosas directas genera mucho conflicto. Si por este minuto, por una vez, ustedes entiendan que su mamá, en el estado, por su edad, por sus enfermedades, debe quedarle poco tiempo de vida. Que si entendieran que criar 8 hijos en el campo no debe ser nada de fácil, que si hay algo en que lo que ustedes coincidieron es que fue una muy buena mamá. Sí, madre y padre. En ese minuto, ustedes deberían dejar todas sus diferencias de lado. Su mamá, con sus 90 y tantos años, necesita que ustedes la pongan a ella primero. Si ella es primero, probablemente van a poder dejar todas estas dimes y diretes de lado. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Vamos a la pizarra a retomar esta herencia. Doña Edelmira, ¿quién debiera ser la prioridad? ¿Quién debiera ser la preocupación? ¿Quién necesita que se hagan cargo de tener las mejores condiciones que se pueda? Pues todo lo que ustedes se pelean, pues todo lo que ustedes quieren recuperar y no quieren perder, es fruto del trabajo y el esfuerzo de ellos dos. Lo mínimo que pueden hacer si quieren tener derecho sobre esta herencia y sobre estos bienes es que ella pase el resto de la vida que le queda en las mejores condiciones posibles. Si no, que se les caiga la cara antes de venir a pelear por un metro de terreno. Habiendo dejado claro eso, este terreno del que ustedes se disputan fue adquirido durante este matrimonio, que es en sociedad conyugal. Quienes nos siguen ya saben que la sociedad conyugal, una vez que fallece uno de los cónyuges, se produce el término de ella y por lo tanto hay un 50% de esa sociedad conyugal que le corresponde a la mujer y hay un 50% que le corresponde a don José, que se repartirá, como él falleció, entre sus herederos. Y los herederos de don José, según la ley, son la cónyuge y los hijos. Y reza nuestro Código Civil: al o la cónyuge sobreviviente le corresponde en la herencia del cónyuge fallecido el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25% del total de la herencia. Siendo 8 hijos, aquí hay 8 partes, le corresponde entonces el 25%. Entonces, doña Edelmira queda dueña del 50% más el 25% en la herencia de don José. Y el saldo se divide en 8 hijos. Pasemos a ver cómo llegamos a los números con eso. El terreno que aparece en la posesión efectiva en Mulchen, necesitamos saber un valor para poder darles una estimación de cuánto es lo que le correspondería a cada uno de ustedes. Y para eso fuimos con los mejores, el Instituto Inmobiliario de Chile, don Esteban de Barbieri. Hola Carmen Gloria, una vez más nos comprometemos con dar información certera respecto de los precios de las propiedades en conflicto en el programa Carmen Gloria a tu servicio. A continuación te hago llegar una simulación o estimación de precio de una propiedad relativa a este caso para que sea evaluada con esta información. Tengo la simulación o estimación de precio en mis manos y ella establece que esta propiedad tiene un valor mínimo de venta en ese sector, una propiedad similar, de 72 millones y fracción. Y un valor máximo de venta, el más alto que se encontró en terrenos similares, de 88 millones. Lo que nos permite establecer que una estimación mediana en el sector debe bordear los 80 millones. O sea, sabemos que el patrimonio total de este terreno son 80 millones.
Vamos dividiendo. Dijimos que había un 50% que era de la mujer y un 50% que es del marido en la sociedad conyugal. Por lo tanto, doña Edelmira sería dueña ya de 40, ¿cierto? Sí. Y don José del otro 40. Don José, como fallece, le deja esto a sus hijos. Y la ley establece que a la cónyuge le corresponde el 25% de ese 40. Por lo tanto, le corresponden 10. Estamos hablando de millones. Todo esto son millones. Millones, millones, millones. Y el resto de los hijos les corresponde los 40 menos los 10. 30. Pero dividido por 8. Lo que nos da, lo tengo anotado acá, 3.750.000 pesos. Así estábamos. Hasta que en el año 2020, doña Edelmira dice, mis 40 millones más los 10 que me corresponden como cónyuge, se los dejo a Benito. Entonces Benito tiene 40 más 10, que era lo que tenía doña Edelmira, y los 3,75 que le corresponden como hijo, más 3,750. Entonces tiene 53.750.000 de los 80 millones que eran original. Y cada uno de los hermanos, 3.750.000. Volvamos. Dado este análisis, quisimos, con los antecedentes que nos constan, tanto en las escrituras de compraventa, en la escritura de cesión de derechos, los certificados médicos adjuntados a la causa, más las evaluaciones psicológicas que ustedes mismos trajeron, para nosotros nos es inevitable concluir que doña Edelmira se encontraba en perfecto estado al momento de la firma de cada uno de los contratos. Y dada esa conclusión, nuestro pronóstico respecto a iniciar una acción de nulidad para tratar de votar alguno de estos contratos está muy mal aspectada o tiene muy mal pronóstico. Es poco probable que lo logren. Pero la decisión es de ustedes. Si usted quiere anular este contrato, cualquiera que se sienta afectado por la realización de este acto jurídico puede interponer una acción de nulidad ante los tribunales civiles. Es una acción ordinaria, como se conoce en la jerga de los abogados, o definida por el Código Procesal, quiere decir que son de lato conocimiento, de larga tramitación. Son juicios que pueden durar 5 años en primera instancia, otros 3 años en segunda instancia, que podrían llegar a una casación, o sea que en 7, 8, quizás 10, podría obtener una sentencia que no necesariamente va a ser favorable a ustedes, porque este análisis que hacemos nosotros con los antecedentes que hay, que a lo mejor es imprudente por lo rápido, pero que también se avala en la experiencia y el conocimiento, es el mismo análisis que se va a hacer en tiempos mucho más extensos en los tribunales, con pericias, con informes de doctores, de psicólogos, de psiquiatras, que es altamente probable que llegue a la misma conclusión. Entonces, les va a costar tiempo y harto dinero. Harto dinero. Se lo digo porque si ustedes lograran derribar este asunto, si ustedes logran anular este asunto, lo que va a pasar es que van a tener que esperar que doña Edelmira fallezca. Bien triste. Porque si lo derrumban, si lo anulan, sigue siendo esto lo que le corresponde a todos los hijos. Salvo que doña Edelmira falleciera y ahí, habiendo anulado el contrato, tendrían en realidad 80 millones
para dividir entre 8 hijos, dándole 8 millones a cada uno. Entonces, entre 8 y casi 4, son 4 millones más los que podrían, en el mejor de los pronósticos, obtener después de pagar el precio que signifique romper una familia, después de una tramitación judicial de más de 5 años y los costos involucrados en ella, abogados, pericias, notificaciones, etc. Y con una muy vaga o baja probabilidad de éxito. En caso contrario, esto es lo que le corresponde a don Benito y el saldo a los hijos. Habiendo explicado todas las aristas de este caso, reiterando, insistiendo y rogando porque hayan escuchado el análisis de Pamela respecto a la necesidad de que su madre sea atendida y sea mantenida en las condiciones mínimas aceptables que le permitan unos últimos años de vida dignos, yo no tengo nada más que agregar y esto